Hoy tenemos ya un mejor número de personas conectadas a la clase. Eso quiere decir que ya estamos integrando la sección casi completa. Informarles a los compañeros que no lograron conectarse conmigo el día viernes, que dimos inicio ya a unas directrices generales de lo que será el curso de lógica jurídica del quinto semestre. Eh, Vamos a intentar poder asimilar un poco de definiciones en cuanto a la cátedra que se va a explotar, pero también vamos a tener un momento en la clase en donde hablaremos directamente sobre lo que constituye a los criterios que vamos a tener y que vamos a analizar desde el punto de vista de la oralidad en el proceso penal, la oralidad en el proceso civil, administrativo, laboral, ¿verdad? Y todo lo que conlleva una argumentación crítica y jurídica de lo que es la ley, ¿sí? Como norma escrita, y también lo que establece la jurisprudencia, la costumbre, y sobre todo las normas que se rigen para el debate del juicio oral y público. Entonces, para que tengan un conocimiento más específico de lo que haremos en el curso, yo intento en todas las clases que me toca, tengo el privilegio de poder impartir, intento siempre tener una canalización al inicio de la clase para que nos contextualizamos en cuanto a qué vamos a estudiar, eh, traerles siempre una presentación en PowerPoint que no es muy grande, pero que sí nos sirve mucho para que podamos tener contenido esencial en cuanto al curso. Este contenido esencial del curso nos da la capacidad de poder desarrollar algunos conceptos, algunas definiciones, para poder también tener nosotros una lectura que nos permita poder entender el curso de lógica jurídica de una perspectiva distinta. Todas las clases voy a pedirles que tengamos mucha participación, sobre todo en la fase de la coyuntura nacional. Yo siempre hablo sobre una coyuntura nacional porque eh, el 50% de la carrera ustedes la ven reflejada en lo que sucede día con día en el estado de Guatemala. Yo les invito a que en su Twitter o en la red social que ustedes más prefieran, sigan páginas que tengan relación directa con un organismo judicial, Ministerio Público, INASIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, Congreso de la República, organismo ejecutivo. ¿Por qué? Es necesario que como abogados estemos informando de las noticias que suceden día con día. ¿Por qué? Porque en las noticias, en los videos, en las coberturas de prensa, en las declaraciones, nosotros vamos a poder ir amarrando y relacionando lo que está sucediendo en la realidad nacional con lo que estamos estudiando en clase, ¿sí? Esta carrera es una carrera muy bonita porque la pueden ustedes tomar como comparativo a la realidad nacional, ¿sí? Y podemos hacer una canalización perfecta en cuanto a lo que vivimos diariamente, ¿sí? En lo que estudiamos en la carrera y cómo lo aplicamos afuera, ¿sí? Vamos a ir poniendo ejemplos de la realidad nacional que nuestro país vive día con día. Somos una carrera de ciencias jurídicas y sociales, ¿sí? Tenemos una proyección social que nos obliga a abrir los ojos y poder contribuir a nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que sucede en la coyuntura diaria del país. Así que muy agradecidos porque ya somos aproximadamente 185 personas. Eso quiere decir que ya hay un mejor número, ya se ha mejorado la asistencia de las personas. Nosotros sí vamos a tener un poquito de control en el tema de la asistencia. Vamos a tratar de que este curso sea un curso atractivo hacia ustedes, ¿verdad? Y que aunque no estemos de forma presencial, que la virtualidad nos dé la capacidad de podernos comunicar, poder debatir, poder pensar y sobre todo poder cuestionar, que es lo más importante para un pensamiento crítico propio de la lógica jurídica en la carrera de ciencias jurídicas y sociales. Así que les agradezco nuevamente que se hayan conectado desde muy temprano horario. Les mandé el link antes porque yo creía que hoy íbamos a iniciar a las 5:30 o 6 de la tarde y pues no fue así, pero ya estamos listos para dar inicio, así que en unos momentos voy a aceptar a las últimas personas y posterior a eso procedo a compartir pantalla para que empecemos a desarrollar unos conceptos y unas definiciones propias del curso de lógica jurídica. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Fíjese, Lick, que yo estaba viendo lo del perfil
bueno, lo del enlace de Facebook, pero ingresé, pero no encuentro la opción donde me da a seguir o no sé, donde puedes usar Facebook. Ok, si gusta este tipo de consultas y dudas, las vamos a desarrollar si quiere ya en el transcurso de la clase para que, para que logremos desarrollar, aunque sea un par de conceptos y definiciones, y, y yo me comprometo a agregarla en unos minutos. No sé si le parece. Muchas gracias hoy por su consulta. Bien, entonces yo les pediría que también, yo sé que se generan consultas en el camino de todo índole, y les pediría que si las podemos hacer al final de la clase para que me permitan agarrar el hilo del tema que vamos a platicar y podamos tener una comprensión perfecta. Yo entiendo que mucha gente viene aún de regreso de sus trabajos, vienen en la cola, vienen en la camioneta, vienen en el taxi, en el Uber, y, y ese es un problema que como sociedad, pues, nosotros mismos nos hemos generado, ¿verdad? Yo hice mucha cola también hoy para venir a mi casa, y lastimosamente, pues, las cosas no cambian, ¿verdad? Sino empeoran cada vez, entonces. Pero ya vamos a platicar eso más adelante, vamos a tener una oportunidad de hacer un cambio. Bien, hoy vamos a hablar de lo que nos compete, que es la lógica, ¿sí? La lógica jurídica, ¿sí? Para hacer una división en cuanto a qué tema vamos a estudiar, lo vamos a ver desde el punto de vista de la lógica y la argumentación jurídica, ¿sí? En la imagen pues tenemos obviamente a los grandes pensadores de la época de la antigüedad, y del otro lado tenemos a las leyes y lo que significa la argumentación técnica jurídica que haremos de las leyes y de la interpretación normativa. Tenemos un primer concepto de lógica. ¿Qué es lógica? La lógica es una ciencia formal, es decir, que como cualquiera de las ciencias formales, crea su propio objeto de estudio, y el razonamiento y la creación de ideas por parte de la mente con su propia metodología de trabajo y su conocimiento. Pero además de la lógica, es una de las más importantes y populares dentro de la filosofía, siendo su objeto de estudio los principios de la demostración y la interferencia válida, que son los métodos que en definitiva permitan distinguir el razonamiento correcto de lo incorrecto. Entonces, uno de los principales objetivos de la lógica es poder distinguir el razonamiento correcto dentro de lo incorrecto, ¿sí? ¿Por qué se menciona esto y se hace un énfasis especial en esto? Cuando uno está en el desenlace o en el desempeño de un juicio oral y público, en Guatemala el proceso penal es oral y público, muchas veces tenemos que lograr transmitirle al honorable juzgador que se haga una distinción entre los hechos, la relación de hecho y el ilícito que se comete, y tener clara la idea sobre el razonamiento correcto que se le debe dar a esos hechos. Es decir, nosotros como estudiantes de Derecho tenemos que empezar a analizar críticamente cómo vamos a argumentar, ¿sí? Cómo vamos a reputar y cómo vamos a defendernos ante los hechos de nuestro contrincante, en este caso Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿sí? A través de los abogados y de la defensa gratuita. También tenemos que aprender a manejar cómo está la PNC, cómo está INASIF. Son instituciones que colindan, ¿sí? Y que interactúan con el abogado litigante. El curso de lógica jurídica sí lo tenemos que interpretar desde el litigio estratégico, ¿verdad? Porque definitivamente es en el litigio estratégico en donde un abogado debe pensar y sacar a flote su labor investigativa de una forma correcta. Consejo y un tema que tienen que tener bastante claro. Si ustedes se quieren dedicar al litigio, tienen que empezar a estudiar paralelamente investigación criminal, criminología, o al menos recibir la mayor cantidad de cursos posibles en cuanto a la criminología forense, por ejemplo. Porque el 60% de la tarea de un abogado es investigar, ¿sí? Dejar sin efecto las pruebas presentadas en forma contraria, ¿sí? Ponerlas en duda, ¿sí? Confrontarlas, encontrar inconsistencias. Esa es la tarea, el 60% de un abogado litigante. El otro 40% obviamente es habilidad en su oratoria, y otro porcentaje muy grande también es que sea conocido dentro del medio.
¿sí? Pero por ahí yo iré arrojando algunos consejos que les doy desde ahora que están en su tercer año de carrera. Pero lo que nos sirve para canalizar el concepto de la lógica es que la lógica va enlazada con los principios filosóficos, ¿sí? En donde uno tiene que, como profesional del derecho, analizar y saber armar una argumentación desde el razonamiento correcto, ¿sí? De lo que se está definiendo como una corriente o una acusación correcta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel real de un abogado litigante en el desarrollo del juicio oral y público? ¿Sí? Primero, ser paciente, aprender a escuchar, tener siempre a la mano una libreta de apuntes que permita captar las ideas principales de la argumentación contraria que se está escuchando, ¿sí? Para poder hacer un razonamiento crítico que le haga abrir los ojos o lo haga escuchar a un juzgador en cuanto a lo que se está relatando como hechos que cometen un ilícito, ¿sí? O hacer una interpretación correcta de leyes. En el caso del derecho civil es lo mismo, ¿verdad? Aunque no existe una parte acusatoria, sí existe una interpretación normativa de lo que la ley establece, ¿sí? Porque uno también tiene que, primero, dirigirse con mucho respeto y segundo, sembrar en el juzgador, ¿sí?, una duda razonable de los hechos que yo razono como correctos en mi defensa. Otra definición o un concepto de lógica podría ser que la lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento, que tiene por objeto estudiar la relación que el pensamiento tiene con la verdad, ¿sí? Muchas veces nosotros dirigimos nuestra argumentación desde el pensamiento crítico, ¿sí? Pero esto no lleva consigo verdad, ¿sí?, o una fundamentación de lo que en la realidad sucedió, un hecho contradictorio. Entonces, es muy importante aprender a diferenciar dentro de un pensamiento crítico a lo que realmente sucede en la realidad, ¿sí? Vaga la redundancia. Muchas cosas que realmente suceden en la práctica no es lo que se es objeto de litigio. Les pongo un ejemplo bastante claro. Los hechos de tránsito. Cuando una persona fallece en un hecho de tránsito, las partes están involucradas, ¿sí?, en la posible comisión de un delito. ¿Qué posible delito puede ser? Homicidio culposo, ¿sí? Pero no todas las partes intervienen dentro del hecho punitivo o ilícito normado por el Código Penal, ¿sí? Pero la acusación vendrá, sin duda. El Ministerio Público acusará a todos los actores de haber participado en un homicidio culposo si una persona muere en un hecho de tránsito, ¿sí? Pero si yo voy en una camioneta y no soy el chofer, si no soy, por ejemplo, el famoso brocha o el que auxilia al chofer, yo no tengo una participación directa en el hecho, no iba manejando, ¿sí? Pero también puedo ser procesado penalmente por indirectamente haber contribuido a la comisión de un homicidio culposo. Es entonces el papel del abogado, ¿sí?, desvirtuar, desvincularlo y desligarlo de esa acusación, ¿sí? Por eso es que es muy importante el factor de un abogado. Uno a veces piensa, bueno, yo no tuve nada que ver, yo no lo atropellé, ¿verdad? Sí. El caso muy controversial que sucedió esta semana y por lo cual fui consulta es de dos amigos que venían en una panel y que empezaron a discutir en una camioneta con un chofer de una camioneta de la antigua Guatemala. Y empiezan a discutir, ¿sí? Esas molestias que se dan y esas riñas que se dan cuando uno maneja. El conductor de la panel le cruza la panel en la camioneta, el amigo que iba en el copiloto se baja para provocar al piloto del bus de la antigua y este le pasa encima y lo mata. El piloto de la panel, aunque no participó en la muerte directa de su mejor amigo, fue procesado también por el delito de homicidio culposo. ¿Qué es a lo que voy? El MP lo acusó de haber participado en la comisión de homicidio culposo. Obviamente él desvirtuó a esta acusación con su propia argumentación lógica, ¿sí? Y el juez le da la razón. Entonces lo absuelve de ese delito, ¿verdad? Y otorga la falta de mérito. ¿Qué es lo que sucede, compañeros? A veces nosotros creemos que que no estamos expuestos a encarar un proceso penal.
¿sí? Pero la realidad en Guatemala es que cualquiera de nosotros está directamente vinculado a estar expuesto a afrontar un proceso de esta naturaleza, ¿sí? Es por eso que es importante que ustedes desde hoy en día empiecen a analizar y poder trabajar de forma directa cómo se relaciona el tema de la defensa de sus clientes y la defensa propia, ¿sí? Que es muy importante. De hecho, ustedes deben de manejar una argumentación correcta cuando son detenidos por la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Y, y esto es chivo para ustedes, compañeros. Cuando un policía, ¿sí?, un agente de la policía los detenga, desde el momento que los detienen, ustedes se tienen que dirigir a esta persona, por supuesto, ¿sí? Buenas noches, señor agente. De entrada, con esa primera descripción, el policía sabe que usted conoce cuál es su puesto y cuáles son sus rangos, ¿sí? Y de ahí se deslindan ya muchas cosas, pero ese conocimiento exacto que ustedes pueden entender de su vocabulario puede hacer la diferencia total dentro de un juicio, fuera del juicio y en todo tipo de argumentación laboral o otra índole. Como concepto de lógica decíamos que es la ciencia de las leyes del pensamiento. Tiene por objeto estudiar la relación que el pensamiento tiene con la verdad. Es decir, estudia las maneras por las cuales se pueden acceder a verdades y además los procesos por los cuales se pueden derivar conclusiones a partir de otras verdades ya conocidas, ¿sí? En toda argumentación que nosotros tengamos se tiene que tener una conclusión clara y precisa de lo que se está argumentando. El famoso remate de los oradores expertos a nivel internacional y muy famosos, ¿sí? Remate o conclusión. Nuestra conclusión es la oración con la cual nosotros vamos a terminar una manifestación dentro de un proceso o juicio oral y público. Y es determinante, ¿sí?, para poder transmitir la idea de una forma clara, precisa y concreta, ¿sí? La lógica jurídica, ¿sí? Una vez que hemos visto algunas definiciones de lógica, ¿qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, ¿sí?, donde las normas deben tener una estructura y ordenamiento. También está constituida por la lógica de los juristas, los cuales deben actuar con base a reflexiones, razonamientos, argumentación y prudencia. ¿Quiénes son los juristas? ¿Sí? Que se diferencian directamente de los operadores judiciales, ¿sí? Los operadores de justicia son aquellas personas que trabajan dentro de un juzgado, juez, secretario, notificador, oficial. Estos son los operadores de justicia. Ahora, ¿quién es un jurista? ¿Sí? Un jurista es una persona que se dedica a estudiar la ley, interpretarla, escribirla, es decir, publicarla, y hacer un análisis correcto de su naturaleza, respondiendo a los principios filosóficos que fueron desarrollados hace mucho tiempo y que son explicados a través de libros, leyes, códigos, a todos los estudiantes que de alguna manera se apasionan por la hermosa carrera del derecho. Parte de la lógica que examina desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales de juristas, así como los productos mentales de esas operaciones, como conceptos, divisiones, definiciones, juicios, raciocinios, merecen en razón de su objeto específico el nombre de lógica jurídica. Todo lo que sea una operación intelectual o mental que vaya dirigida, ¿sí?, a conceptualizar, dividir argumentaciones u hechos, ¿sí?, llegar a un raciocinio jurídico lógico, ¿sí?, todo ese ejercicio mental que un abogado tiene y del cual tiene que ser muy hábil, ¿verdad? Porque eso dependerá definitivamente si ustedes como abogados se dedican al litigio estratégico, ¿verdad? A eso se llama lógica jurídica. De hecho, las universidades deberían enfocar una clase de lógica jurídica por semestre para que los estudiantes logren tener un correcto aprendizaje de cómo manejarse en el ejercicio de la profesión liberal. Muchos estudian Derecho, muchos se gradúan, pocos saben cómo dirigirse y cómo empezar a trabajar dentro del mundo del derecho, que es muy amplio, ¿verdad?
que es muy agradecido y que es muy bendito. Bien, dentro de la lógica jurídica existen diferentes principios. Tenemos un principio que es el principio de identidad, ¿sí? El cual significa que un concepto, idea u objeto son siempre idénticos a sí mismo, ¿sí? Por eso es un principio de identidad. ¿Sí? Su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Plantea la equivalencia que puede existir entre un concepto y sus elementos constitutivos, ¿sí? Deriva su verdad y validez objetiva de la estructura ontológica de los objetos, ¿sí? Identidad del imperativo. Todo mandato en que lo mandado es exactamente idéntico a lo que se está realizando es necesariamente obedecido. ¿Cuál es la identidad del lógico jurídico? La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. Esa norma es necesariamente válida, ¿sí? Este raciocinio de la identidad del lógico jurídico es muy utilizado por los abogados, ¿verdad? Muchos abogados buscan desvirtuar una conducta ilícita, ¿sí? Para que encuadre dentro de un comportamiento que está jurídicamente permitido. Porque a sabiendas de toda la población no está prohibido, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo hacer lo que no se encuentra prohibido en una norma ordinaria, constitucional, reglamentaria o individual, ¿sí? Si mi conducta es necesariamente válida, es porque se encuentra anteriormente prohibitiva dentro de una norma escrita que constitucional, ordinaria, reglamentaria o individual rige para todas las personas que integran la población dentro de un Estado. Está el principio de no contradicción. ¿Sí? El principio de contradicción indica que dos juicios contradictorios no pueden ser a un mismo tiempo verdaderos. Contradicción del imperativo. El mandato sería contradictorio si al mismo tiempo manda hacer y no hacer algo. Por lo tanto, no pueden ser obedecidos ni válidos. Se recordarán ustedes de hace algunos años el Congreso de la República, increíblemente, a pesar de los filtros que una iniciativa de ley tiene que llevar, porque pasa por muchos dictámenes, ¿verdad?, favorables, y porque aún así todavía es revisado en el pleno del Congreso y leído por los asesores, pudo ser publicado de esta forma. Recordarán ustedes un decreto legislativo que se derogaba automáticamente a sí mismo, ¿verdad? Este decreto nace en la vida jurídica porque es publicado en el Diario Oficial, pero al final del articulado, el último artículo, deroga todos los artículos anteriores. Esto fue porque fue un copy-paste, definitivamente, de un decreto de otro país, me imagino, o en otro contexto, y se les olvidó reformar el último artículo. Entonces, es un decreto legislativo histórico porque es publicado por el Diario Oficial, nace en la vida jurídica, pero el último artículo de este decreto lo revoca automáticamente, lo deja sin efecto. Entonces nace la vida jurídica, pero él mismo se deroga. Entonces, algo muy interesante, ¿verdad? Lo cual me hace recordar el principio de contradicción, ¿verdad? Un mismo documento se contrae, ¿sí?, se contradice, por lo cual no puede ser verdadero. El principio de contradicción también habla sobre la contradicción de lo lógico jurídico. Dos normas se oponen contradictoriamente cuando, teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a los mismos sujetos de la misma conducta, ¿verdad? Esto se da regularmente en el choque de normas constitucionales, ¿verdad?, lo cual es objeto de los constitucionalistas, que presentan inconstitucionalidades en caso concreto, porque derivado de estas inconstitucionalidades, una norma puede ser expulsada del ordenamiento jurídico con el objetivo de que deje de chocar con otra norma o directamente con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el principio del tercero excluido. Dos juicios contradictorios no pueden ser a un mismo tiempo falsos. Uno de los dos debe ser verdadero y el otro falso. Se excluye un tercer juicio verdadero entre dos juicios contradictorios falsos.
Dentro del principio del tercero excluido se encuentra el tercero excluido del imperativo. Dos mandatos contradictorios no pueden ser ambos desobedecidos. Uno de los dos debe ser obedecido, no existe un tercer mandato. En este momento únicamente estamos haciendo una lectura y una comprensión general, ¿verdad? Obviamente tenemos una ejemplificación que podrá ayudarles a que ustedes puedan entender estos principios de la lógica jurídica que parecen avanzados, pero que se basan en la filosofía del derecho y que fue herencia de los grandes pensadores de la antigua. Tenemos un esquema que nos ayuda a poder entender, ¿sí?, una esquematización y una conceptualización de lo que establece la lógica jurídica, ¿sí? La lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, ¿sí? La ciencia que estudia el pensamiento es una ciencia muy grande, abarca todos los pensamientos del ser humano históricamente. Es una ciencia grandísima, es tal vez la ciencia más grande que existe, porque es la ciencia que estudia el pensamiento, ¿sí?, de la persona civilizada. Estudia el pensamiento en sus formas mentales, que pueden ser idea, juicio y raciocinio. Cuando hablamos de idea es una representación mental de un objeto, ¿sí? Ejemplo, un libro. Cuando alguien escucha la palabra libro, todos saben que es un libro porque tiene una representación mental, porque lo han visto, lo han leído, lo han tocado, ¿sí? Entonces una forma mental es la idea. Juicio. Cuando la lógica estudia el pensamiento, en sus formas mentales tenemos el juicio. El juicio es entendido como la afirmación o negación de una idea, ¿sí? Eso es un juicio. Ejemplo, todo libro es de utilidad, ¿sí? La mayoría de personas sabemos que la lectura crea vocabulario, ¿sí?, crea adquisición de conocimiento, por lo cual es la afirmación de una idea, ¿sí? Todas las personas sabemos que si leemos un libro vamos a aprender. ¿Sí? Es un juicio, que es una forma mental, cuando la lógica estudia el pensamiento. Raciocinio. El raciocinio es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos o preestablecidos. Ejemplo, todo libro es de utilidad y el Principito es un libro. Por lo tanto, el Principito es de utilidad. En esta clase ejemplificaremos el libro en sus tres modalidades, como idea, como juicio y como raciocinio, ¿sí? El raciocinio nos permite hacer una descripción ordenada, procesada y lógica, ¿sí?, de una de las formas del pensamiento, que es el raciocinio, ¿sí? Una forma de pensar es tener una idea, otra forma de pensar es hacer un juicio de esa idea, y otra forma de pensar es hacer un raciocinio, es decir, un análisis de mi criterio. Todo libro es de utilidad y el Principito es un libro que todos hemos leído. Por lo tanto, el Principito es de utilidad. Es un raciocinio lógico, simplificado, pero muy útil, ¿sí?, de lo que nos puede servir para analizar desde la forma de raciocinio, los hechos que vamos a reputar en un juicio oral y público. Yo sé que de momento puede parecer muy complicado o puede parecerles muy difícil de entender, pero la misma filosofía, que es de donde sale la lógica jurídica, es así. Entonces, les pido que vayan únicamente tomando razones mentales y conocimiento mental de lo que vamos desarrollando, porque la lógica jurídica se basa en ejemplos y se basa en ejercicios mentales. Jamás se podrá aprender la lógica jurídica desde la memorización de definiciones y conceptos, ¿verdad? Por lo cual nuestros exámenes nos harán así. Aunque estas presentaciones que yo hago las cargo a Classroom para que las tengan y pueden ser utilizadas el día que ustedes lleven a cabo su examen parcial. ¿Cuáles son los objetivos de la lógica jurídica? La lógica jurídica tiene por objeto proporcionar principios y procesos correctos del pensamiento, ¿sí?, en relación al ordenamiento legal y su vinculación de abogado, sociedad y Estado, ¿sí? Valorar todas las expresiones del pensamiento, de las acciones y procesos mediante el conocimiento de operaciones lógicas. Es el abogado el que desarrolla un pensamiento crítico ante la sociedad y el Estado,
¿sí? Porque desafía su propio conocimiento y el conocimiento de lo que está escrito en la ley o en la norma, ¿sí? Lo materializa y le pide a un tribunal de mayor jerarquía constitucional que aclare, ¿sí? Nosotros como abogados tenemos la facultad de pedir una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad de una norma que está chocando, ¿sí? Por otra igual, en el mismo sentido y en el mismo tema, ¿sí? Entonces es gran papel de los abogados analizar desde el punto de vista lógico-jurídico la función del abogado ante la sociedad del Estado. Otro de los objetivos de la lógica jurídica es valorar todas las expresiones del pensamiento, de las acciones y procesos mediante el conocimiento de las operaciones lógicas. Otro objetivo es ejecutar el derecho en forma racional a través de conceptos, juicios y razonamiento, evitando errores y estableciendo siempre la verdad. Determinar la condición que justifique al estudiante de derecho a partir de las proposiciones dadas, llamadas premisas, el alcance de una conclusión derivada de aquellas, ¿sí? Obviamente vamos a estudiar el principio del tercero excluido, el principio de la razón suficiente, el principio de contradicción, el principio de identidad, no desde la definición de un concepto, sino desde la ejemplificación del diario vivir y del ejercicio de la profesión liberal, es decir, el ejercer directamente el litigio estratégico. Otro de los objetivos de la lógica jurídica es discutir, exponer y demostrar con razonamiento los caminos o mecanismos más viables para la solución de los problemas, ¿sí? Muy importante la lógica jurídica. Al hacer un análisis estratégico, podemos demostrar, ¿sí?, ver cuál es el camino y el mecanismo más viable para la solución de un problema. Al final, un litigio o un proceso penal tiene por objeto solucionar un problema que se ha creado, ¿sí? Es papel de los abogados en litigio estratégico poder estructurar un criterio y un razonamiento lógico a partir de premisas principales que se llevan a cabo dentro de la acusación de un hecho por parte de la parte contradictoria. Otro de los objetivos de la lógica jurídica es aplicar los principios y leyes del pensamiento en general al campo del derecho, ¿sí?, a la jurisdicción, a la doctrina y a los fundamentos. Es muy importante aplicar los principios y leyes del pensamiento que adquirimos desde nuestro nacimiento y que sean aplicados al derecho, ¿sí?, a la emisión de una resolución por parte de un juez, que es muy importante, ¿sí?, pensar en cuál va a ser la resolución del juez al momento que dicte su sentencia, importantísimo. ¿Cuál es la importancia de la lógica jurídica? Toda ciencia y todo hombre necesita del conocimiento de la lógica, sea esta natural, científica y en nuestro caso jurídica, ¿sí? Todos los seres humanos desde que nacemos desarrollamos una lógica, ¿sí?, que estudia el pensamiento, ¿sí?, que ya lo establecimos, pero esta lógica puede ser natural, ¿sí?, científica y en nuestro caso estudiando y analizando la norma ordinaria que aplica para toda la población en general. Tenemos la lógica científica. Se refiere al ordenamiento gradual y sistemático que sigue el conocimiento en la elaboración de la ciencia. Tenemos la lógica jurídica, que permite alcanzar una relación correcta y adecuada entre la teoría y la práctica jurídica del hombre en sociedad, ¿sí? Tenemos la lógica científica y la lógica jurídica. Estudia al hombre en sociedad, cuál es su comportamiento, cuál es la relación correcta que tiene que tener entre teoría y práctica, ¿sí?, cuáles son los límites que un ser humano en los cuales puede convivir y desarrollarse. Bien, agradezco mucho, primero que nada, que mil disculpas a todas las personas que intentaron ingresar posterior a que compartí pantalla. Es muy importante que tengan claro que una vez que comparto pantalla estoy desarrollando algunas ideas generales o principales. Es muy difícil para mí agregar más gente. Entonces, esta presentación, como todas las que hagamos en el desarrollo de la clase, les vamos a cargar a Classroom. ¿Por qué?
porque el día que ustedes se estén preparando para su examen parcial, pueden consultar directamente en Classroom cuál es esa definición que se hizo de las ideas generales que estamos trabajando. Algo que tienen que tener muy claro ustedes para el litigio y para el ejercicio de la profesión liberal es que siempre que ustedes estén ante un juez, ante un fiscal, sembrar la duda razonable. La duda razonable es un tema del cual todos los abogados se toman de la mano, por así decirlo, y lo hacen un objetivo principal para toda su carrera. La duda razonable es un tema que yo me atrevería a decir que es el más utilizado en los juicios orales y públicos, en las audiencias o diligencias del Ministerio Público, y sobre todo, siempre, 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 siempre hacer un énfasis directo y claro de quién es la persona que estamos defendiendo. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo así rapidísimo, ¿verdad? Todo abogado que entra a una audiencia por la posible comisión de un delito penal, en este caso, siempre debe acreditar y entrar con papeles o un expediente mínimo. Este expediente debe contener carencia de antecedentes penales y policíacos, constancias laborales, estados de cuenta, cartas de recomendación de la iglesia a la que acudo, por ejemplo, del padre, del cura, del pastor, cartas de recomendación de familiares, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de la argumentación que hagamos, cuando hayamos finalizado la argumentación jurídica, legal, y que está basada en un fundamento de derecho, tenemos que hacerle, por medio del raciocinio, creer al juez que la persona que estamos defendiendo es una persona que tiene valores éticos, morales, y primero que un error, una impericia o un hecho no puede catalogarlo como un delincuente, porque sus antecedentes no nos dicen que es un delincuente, ¿verdad? Algo que tenemos que tener bien claro, clarísimo, es que todos los documentos que acompañen, ¿sí?, o que nos ayuden a poder describir que una persona posee valores éticos, morales y que no es un delincuente y que no tiene antecedentes, nos ayudan para refutar la defensa que vamos a ejercer ante nuestra parte contradictoria. Yo les decía al inicio de la clase que todas las clases vamos a tener una canalización. Todas las clases vamos a tener una canalización de la realidad nacional que estamos viviendo. Hoy y todos los días vamos a ser atacados en todas las redes sociales y en todas las noticias sobre la coyuntura guatemalteca. Y me gustaría que alguien pueda tomar el micrófono y indicarme cuál es la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál es el tema que suena? ¿Cuál es el tema que todos los días nosotros vemos en noticias? ¿El tema electoral, licenciado? Y la delincuencia también. Así es, lastimosamente el tema principal es el tema electoral. Muy importante, ¿verdad? Pero lastimosamente es lo prioritario, ¿verdad? Lastimosamente no se habla de que la canasta básica subió, de que la carne está cada vez más cara, ¿verdad? Sino se habla del tema electoral como tema base, ¿sí? Cuando sabemos y conocemos todas las personas, ¿sí? Ahora también una nueva que dice que está implementando Yamatei de la iniciativa contra la pena de muerte. Exacto, ¿verdad? Un tema que está sonando mucho como coyuntura guatemalteca. Ahora, ¿qué análisis pueden hacer ustedes desde la lógica, como futuros profesionales del derecho y como futuros abogados? Su lógica jurídica en cuanto al ataque de las noticias electorales, de la pena de muerte que promueve, sobre la inseguridad, ¿sí?, sobre el incremento de la canasta básica, hablemos de la carne, hablemos de insumos básicos, de verduras. ¿Cuál es su pensamiento lógico y crítico, ¿sí?, de lo que ustedes perciben en redes sociales? Ya, Sí te escucho. buena tarde. Sí te escucho, Elmer. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Sí. Algo que da un poco de coraje, tal vez decirlo así de esa forma, es el simple hecho de que nosotros, como con lo poco que tenemos de conocer el derecho actualmente,
vemos la necedad, la insistencia de la misma gente que no puede participar en el tema electoral participando. Se pueden hacer berrinches de que tienen que inscribirse a sabiendas de que hay impedimentos constitucionales que no les permiten y aún así insisten. Entonces, desafortunadamente, por el lado político, digamos, de elecciones, que es lo que está ahorita prácticamente de moda, por otra parte, el tema de la pena de muerte es un tema que no ha sido abolido, es un tema que está suspendido. El hecho es que el presidente quiere activarlo con la banderita de que hay que hacer justicia, hay que hacer, hay que retomarlo por el hecho de que si no la delincuencia no va a parar. O sea, esa es su lógica. ¿Va? Muchas gracias. Sí. Bueno, en el tema de la pena de muerte, un vacío legal, ¿verdad? Contradictorio que existe en Guatemala, aunque es una norma que se encuentra positiva, no está vigente en Guatemala, ¿verdad? Es una norma positiva, no vigente. Recordemos, ¿verdad, compañeros, que no ha podido ejecutarse ni aplicar la pena de muerte, porque desde la época del expresidente Alfonso Portillo, desde 2000 al 2004, se derogó, ¿verdad?, bajo el decreto 159 que regula el indulto y que permitía al presidente suspender o no la ejecución de esta pena de muerte. Aparte de esto, no sé si ustedes recordarán que Guatemala también tiene una relación estrecha con Naciones Unidas en cuanto a la rectificación de los tratados y convenios internacionales. El presidente Alejandro Yamatei, aún a sabiendas de que de que en Guatemala se creó un vacío legal y de que Guatemala también está suscrito a un tratado en convenio internacional que impide que se pueda ejecutar esta pena, solicita que el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala se pueda ejecutar a raíz del asesinato de una niña, ¿verdad? Entonces, un tema o un pensamiento lógico jurídico es ¿por qué esperamos a que exista una tragedia en Guatemala para poder activar una sanción como lo es la pena de muerte? Y eso abre un debate muy grande. El debate es, yo les apuesto que si ahorita hacemos un ejercicio de 5 personas, muchas le van a decir yo estoy en contra de la pena de muerte, o otras pueden decir yo estoy a favor, ¿verdad? Que es un ejercicio práctico que podemos incluso poner en acción. Les escucho, por ejemplo, alguien que habilite su micrófono y que me indique, mire, yo estoy a favor de la pena de muerte, estoy en contra por esto. Así que adelante, Daniel. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Por lo menos esto sería en mi punto de vista personal, va. Por lo menos respecto al presidente, va, en la forma que se está expresado sobre este tema de reactivar la pena de muerte. Para mí ahí sí que es una estrategia social, la podría decir, de las artimañas, ¿no? Porque para que las personas, ahí sí que su mentalidad se enfoquen a un cierto punto, por lo menos se enfoquen al lado derecho y se olviden un poco del lado izquierdo, ¿va? Ahí sí que para poder trabajar libremente, que claramente tenemos nosotros, no yendo muy lejos, tenemos el tema de la autopista, ¿va? En Escuintla, que eso ya debería de ser algo libre, eso ya debería ser del Estado. Pero no, va, tienen ese tema ahí, pero lo tienen engavetado, o quizás lo están viendo, pero bajo la manga. Y ahora viene el presidente hablando de este tema de la pena de muerte, entonces las personas, ahí sí que es un vaivén, va, así como los estadios, va, que se menean las manos para un lado y otro, a ver para dónde se inclinan más las personas. Y se inclinó este tema de la pena de muerte, así que para que las personas se olviden de un tema y se enfoquen en otro, mientras se trabaja de una manera silenciosa. Claro. A favor. Usted, compañero, ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte? Pues yo creo que yo estoy en contra de la pena de muerte. En primer lugar, porque todos, desafortunadamente, criminal o no criminal, todos tenemos derecho a la vida.
Y sinceramente uno no puede, ahí sí que por muy enfuriado o enojado que esté con una persona que le haya hecho un daño irreparable a uno siempre tiene que poner, así como usted dijo, va a usar la lógica, ponerse en los zapatos de esa persona que va a perder la vida. ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser su reacción? Claro. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Lucía, ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte? Buenas noches, licenciado. Pues reflexionando un poco con la cátedra de lo que es lógica jurídica, yo estoy totalmente en contra de lo que es la pena de muerte, pero por mi lógica, y es una opinión pues muy personal, es de que este sistema de justicia que tenemos es tan corrupto, las autoridades no investigan los casos a fondo como debe de ser, entonces no podemos poner la vida de las personas en juego cuando realmente no hay una investigación como tal, como se debe de tener, claro, para decir sí, condenado a muerte, sabiendo que hay jueces corruptos, tanto político corrupto, y le aseguro, la pena de muerte por delitos políticos. Entonces los políticos, sí pongan la pena de muerte, pero porque se están excluyendo a los políticos. Pero le aseguro que si agarrara parejo, fueran los primeros que dijeran no, ¿verdad? Sí, en ese punto. Okay. En ese punto es de que yo estoy en contra por el sistema de justicia que tenemos, ¿verdad? De que realmente no se toman los casos como debería de ser, con la seriedad, con la importancia. Pero, sin embargo, sí, considero que esas personas que hacen daño, ¿verdad? A la sociedad sí deben de tener su castigo como tal, ¿verdad, licenciado? Por supuesto, sí. Bueno, tiene un punto y le invito a que busque los informes que anualmente hace una ONG internacional que se dedica a medir los niveles de acceso a justicia y corrupción de jueces en todos los países. Human Rights Watch, creo que se llama, la ONG. Human Rights Watch. Esta ONG se dedica a medir esos niveles de acceso a la justicia y corrupción y nosotros estamos casi en el último lugar, es decir, internacionalmente nos catalogan como un país que su sistema judicial es corrupto, ¿no? Entonces entiendo su punto desde esa perspectiva. Yo creo que había levantado la mano también una compañera, Lidia. Así es, licenciado, buenas noches. Sí, pues prácticamente Lucía me quitó las palabras de la boca. Ok. O sea, 3 personas en contra. Sí, porque el sistema de justicia para mí no es el que no trabaja de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, en otros países se puede decir que si lo aplican, por ejemplo, el quitarle la libertad, pero no como aquí en Guatemala, que por ejemplo los encierran en la cárcel y les dan la mejor vida, pues, ¿verdad? En cambio en Estados Unidos los encierran en un cuartito donde de verdad los están limitando de su libertad y donde pagan lo que hacen, aunque ahí también aplican la pena de muerte, ¿verdad? Solamente. Claro, por supuesto. En el caso, muy bien, en contra 3. Eric, Leonel, escucho. Entonces vamos con el compañero ahí de León. Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues personalmente también estoy en contra. Ya decía el compañero, pues realmente no tenemos la capacidad de quitarle la vida a nadie porque no es nuestra misión como humanos, ¿verdad? Sino todo lo contrario, preservarla, cuidarla y protegerla, ¿verdad? Como lo dice también la Constitución. El compañero también decía algo muy interesante, que esto podría ser que el presidente traiga a colación esto y que lo saque así públicamente, podría ser solo una cortina de humo para problemas dentro del Congreso, dentro del Estado, dentro de toda la jerarquía de poderes que tenemos. Ya lo ha hecho. A ver, lo voy a decir de esta forma, no sé si hay algún adepto a Yamatei, pero lo voy a decir. Ya hizo una tontera de abrir la boca sin pensarlo. Por ejemplo, cuando estaba sucediendo todo el problema de Ucrania, él dijo que cualquier cosa, Guatemala estaba presente para Ucrania y que ellos defendían el Estado de Ucrania. No tenemos la capacidad para podernos oponer contra un Estado como Rusia. Rusia nos puede desaparecer en un momento, pero el presidente abrió la boca tan fácilmente, ¿verdad? Otra cosa es de que si realmente existiera la pena de muerte,
desde mi punto de vista, existiría la pena de muerte solo para la gente que no tiene lo económico para defenderse, para poder salir libre de todo este enrollo jurídico que hoy en día nos encontramos, porque muchos van a dar presos no teniendo culpa de algún delito, sino porque lo encontraron por ahí y se lo llevaron. Al no tener la capacidad económica de poderse defender por medio de un buen abogado, de un buen licenciado, definitivamente le aplicarían la pena de muerte, lastimosamente. Y acá, cierro con esto, los millonarios de Guatemala quedarían libres, aunque así tengan delitos reales que pagar, porque tienen los medios como sobornar a toda la estructura social, toda la estructura jurídica que tenemos. Lastimosamente así es como lo veo, pero puntualmente en desacuerdo con la pena de muerte. Gracias, licenciado. Ok, 4-0 prácticamente. Bueno, antes de escuchar ahí a otro compañero, recordemos, compañeros, que la pena, Guatemala está adherido a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta convención busca abolir lo relativo a la pena de muerte, ¿verdad? Y también está el Pacto de San José, ¿verdad? Que busca, a través de tratados y convenios internacionales, que se evite la práctica de la pena de muerte en países como Guatemala, que están tan atrasados dentro del acceso a justicia. Entonces, obviamente, el presidente toma una acción y presenta una iniciativa en Congreso para reactivar la pena de muerte. Cuando el paso real y verdadero que tendría que hacer es previamente acudir a la Organización de Naciones Unidas y dejar en reserva el artículo que vincule directamente a Guatemala con todo lo que sea relacionado a la abolición de la pena de muerte, ¿verdad? Los estados, cada país puede adherirse a un tratado de convenio internacional, pero dejar en suspenso o en reserva un artículo que choque directamente con su constitución. Tal es el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, la más reciente que tenemos, ¿verdad? Producto de un golpe de Estado, se crea se convoca a la constituyente que elabora el proyecto de constitución y ellos incluyen esta figura dentro de la constitución. Lo que sucede es que el Estado de Guatemala ha sido mal asesorado, o quizás por protagonizar o por hacer política, se adhiere a tratados y convenios internacionales que no puede cumplir en la práctica, ¿verdad? Tiene que hacer muchos pasos antes de solicitar algo directamente al Congreso, ¿verdad? Solicitar algo de esta naturaleza al Congreso de la República es directamente venderlo como un producto que se vende bien en redes sociales y noticias, pero hay unos pasos previos que nosotros como estudiantes de derechos somos los encargados de explicarle a la población cuáles son esos pasos previos, como por ejemplo una consulta popular. Una compañera lo escribía ahí, también cabe dentro de lo necesario la consulta popular, pero también como Estado de Guatemala retirarnos de esos tratados y convenios internacionales que ya ratificamos y a los cuales ya nos adherimos y que como Estado reconocemos. Entonces, es decir, es un tratado de convenio internacional que también tiene previdencia sobre el derecho interno. De León, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues más que todo, ahí sí que a poner el empate 4-1, se podría decir. Yo estaría pues a favor de la pena, pero al momento de imponerse a delitos como un homicidio y un asesinato, o pongámosle de un caso de alto impacto, por ejemplo, lo que sucedió con la niña. O sea, al momento de investigarse se sabe que se necesitan pruebas refutables, por ejemplo, las violaciones, ¿no? Tienen que estar como debidamente comprobadas por un forense que hubo una violación. Por ende, yo estaría pues de acuerdo debidamente por eso, pues porque prácticamente está comprobando lo que sucedió. No es posible que solo le den una reinserción de un par de años y cuando salgan, ¿y el dolor qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Ya todo lo olvidaron y ya, o sea, yo soy de las personas que a mí en verdad sí me gusta ser como muy empática con las personas, pero debidamente también que se demuestre completamente en ese sentido. Entonces, pues de igual forma, como le digo, sería un poco
contradecirme mi palabra, pero yo, por lo que yo tengo entendido, el artículo 18 sería derogado por el artículo 1, que es el principio de la vida, si no estoy mal, ¿no? Sí, el artículo 18 de la Constitución no puede ser aplicado actualmente porque Guatemala está adherido al Pacto San José y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca abolir la pena de muerte en las constituciones o en los códigos penales ordinarios de los estados en donde sí se aplicaba, ¿verdad? Entonces, también el expresidente Alfonso Portillo puso su granito de arena para no hacerlo, ¿verdad? Lo cual fue una decisión política, la entiendo, pero dejaron un vacío legal grande en Guatemala. Pero sí, la mayoría de personas, si hacemos este ejercicio en todos los guatemaltecos, ahí existe una diferencia, ¿verdad? Muchos en contra, otros a favor. Pero lo que sí les puedo decir es que vivimos en una sociedad que no nos otorga ninguna garantía y que día con día provoca que tengamos el hacinamiento carcelario más grande a nivel mundial. Para que ustedes tengan conocimiento, en Guatemala hay 27,000 personas presas o privadas de libertad, ¿verdad? Tenemos una de las tasas carcelarias más grandes a nivel de Latinoamérica. Nuestras cárceles son las que tienen mayores índices de peligrosidad a nivel mundial, ¿verdad? De los 26,000 personas que están privadas de libertad, solo hay aproximadamente 11,000 condenadas, es decir, que las otras personas se encuentran en una situación de prisión provisional o preventiva. En Guatemala la gente pasa en una situación de prisión provisional o preventiva aproximadamente 10 años. Nosotros hemos encontrado en el litigio de la profesión liberal, en las cárceles, cuando estamos litigando, gente que lleva en prisión preventiva o provisional 10 años, ¿va usted? Que ni siquiera se han ido a debate, mucho menos van a ser sentenciados, y el delito por el cual están siendo procesados tiene una pena máxima de 12 años. Esa gente prefiere adherirse a un procedimiento abreviado en donde aceptan la acusación aunque no hayan cometido el delito, ¿sí? Porque ya cumplieron casi toda la condena, entonces no les sirve de nada que sean declarados inocentes, ¿verdad? Si ya tienen prisión preventiva o provisional casi el 90% de su condena, ¿verdad? Entonces, por eso la ley de aceptación de cargos es una ley que viene a aceptar mucho en Guatemala, por lo cual les pido que la investiguen, la lean o lean un resumen de la ley de aceptación de cargos. Le permite a las personas optar al 50%, 60, 70% en algunos casos de la condena si aceptan previo a la etapa intermedia la acusación del Ministerio Público, lo cual es peligroso también, ¿verdad? Porque el Ministerio Público también puede aprovecharse de esta figura para acusar políticamente a personas o por algún interés o un trasfondo que no conocemos y de esta forma condenar a mucha gente. Pero tenemos que ser muy juiciosos y tener un criterio muy amplio de las leyes y de las normas. Fue una bendición que eligieran estudiar Derecho, porque ustedes mismos podrán defenderse, ustedes mismos, en el futuro de alguna complicación legal que tengan. A mí me pasa todos los días, ¿verdad? Desde que se enteran que ustedes están estudiando Derecho, los empiezan a llamar los vecinos, los compañeros de trabajo, todo el mundo, porque vivimos en un país que no se respeta el Estado de Derecho, que el orden constitucional y el acceso a la justicia es tardío, ¿verdad? Es una pesadilla someterse a un proceso penal en este país, pero los invito a que se apasionen con el derecho. Vamos a dejarlo aquí por hoy porque yo entiendo que ya vienen de una clase y este es su segundo periodo, pero les agradezco la participación. Vamos a hacer una contextualización y vamos a hablar de la coyuntura nacional y de mi parte doy por terminada la clase. Les agradezco su apoyo y comprensión, que tengan una feliz noche y pues seguimos con la cátedra el día viernes, ¿verdad? A primera hora, ahora sí. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.